Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie fiel, Yesterday, basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Hong Kong, la llamada Perla de Oriente, me recibe con los brazos abiertos. Nada más entrar en la mansión de la familia Rong, veo que el patriarca ya está de pie junto a la puerta. Un viaje difícil. Sheng Sheng? Me saluda el dueño de la casa. Tío Rong. Le respondí cortésmente con un beso familiar. No sé si a este anciano le molestará mi saludo al estilo occidental. Al fin y al cabo, Hong Kong es un lugar aún muy arraigado a la tradición. Sin embargo, sonríe y acepta mi beso. Vestido con un traje impecable, está el siempre desocupado Ron Junting, con la mano en el bolsillo, sonriendo levemente y dejando ver sus dientes blancos. Todos estábamos deseando que llegaras. Disculpen las molestias. Me incomoda un poco que conocidos me llamen por mi nombre. Puede que sea la forma en que la gente de Hong Kong expresa afecto. Solo pensaba quedarme en Hong Kong un tiempo. No esperaba que mi padre me dijera lo del tío Rong. Tu padre y yo somos viejos amigos. Por favor, no seas reservado y trata este lugar como si fuera tu propia casa. El tío Rong sonreía de oreja a oreja. Intercambié algunas palabras más con ellos dos antes de percatarme de la presencia de un observador silencioso al fondo. ¡Oh, Yu Jiang! Ven tú también a conocer a Sheng Sheng. El tío Ron me trae ante mí a la persona taciturna. Sheng Sheng, ya conoces a Jun Ting, pero no creo que conozcas a mi hijo mayor, Jun Yang. Bienvenidos a Hong Kong. Extiende su amplia palma al examinar a este hombre tímido. De repente sintió ganas de sonreír. ¿Cómo estás? Parece que te voy a molestar. Le apreté la mano a propósito, consciente de mi intención. Solo respondió con una sonrisa cortés. Parece que el hijo mayor de los Rong tiene un halo de superioridad. Sin embargo, al crecer de la perspicacia y el ingenio de su hermano menor, Jung Hyun probablemente esté en desventaja para suceder a su hermano en la empresa. Joven amo Wang, ya he colocado su equipaje en su habitación. La camarera que me ayudó con mi equipaje me informó amablemente. Gracias. Solté la mano de Rong Jung Jing y me giré hacia el tío Rong diciendo, primero me gustaría darme un baño. El vuelo de la larga distancia ha sido muy cansado. El tío Ron respondió, tómate tu tiempo y descansa un poco. Te esperaremos para cenar. He dado instrucciones especiales a la cocina para que preparen comida francesa, ya que no estaba seguro de si estarías acostumbrado a los platos chinos. Le devolvió una sonrisa de agradecimiento mientras me preparaba para subir las escaleras. Ron Junting se acercó rápidamente. Te llevaré a la habitación de invitados. Sígueme, sin duda. Un segundo hijo refinado, aprovechando la oportunidad para causar una buena impresión al hijo de un director importante. Lo seguí escaleras arriba. Al doblar la esquina, giré la cabeza y vi a Ron Jungjing, que seguía de pie en la sala. Casualmente, Ron Jungyang también levantó la vista para mirarme, como si hubiera seguido mi camino escaleras arriba. Al cruzar miradas conmigo, sonrió levemente y asintió. Le devolví el gesto y entré en la habitación, siguiendo las indicaciones de Ron Junting. Después de un baño relajante, casi no me movía. No pude evitar sentir resentimiento hacia mi padre por convertir mis vacaciones de descanso en algo así. Le pidió a un viejo amigo que me vigilara, aparentemente por la comodidad de tener comida y alojamiento incluidos. En realidad, era para evitar que hiciera travesuras. Además, buscaba la oportunidad de entablar relaciones con la nueva generación de los Rong. ¡Qué astuto es mi viejo!
Cuando deja de pensar en sus negocios, de nada servía quejarse. La familia anfitriona me esperaba para cenar. Me cambié de ropa amablemente y bajé. Perdón por tardar tanto en el baño. Los tres miembros de la familia Ron ya estaban sentados en el espacioso comedor. Ya se habían servido algunos platos. No te preocupes. Llegaste justo a tiempo. Sonriendo, Ron Juntin comentó: nos parecemos mucho. Esta persona siempre irradiaba una aura de cercanía sin esfuerzo. Me acomodé el cabello recién peinado y me di cuenta de que Ron Junting y yo vestimos ropa informal blanca a juego. Él me miraba constantemente por encima de sus gafas de montura dorada. En comparación, Ron Jung-jin parecía excesivamente introvertido. Vestía un traje negro clásico con gafas de montura negra a juego, un tipo de gafas que rara vez se ven en la moda actual. El atuendo de Ron Jung-yang transmitía una sensación aún más dócil. Los hermanos mayores Ron son muy singulares, ¿eh? Parecía no esperar que le hablara. Me miró atónito. ¿Ah, sí? Estoy acostumbrado a estas gafas. Las llevo usando muchos años. Parece sentimental. Este tipo de personas le dan mucha importancia a las emociones. Le sonreía el tío Rong. El tío Rong dijo: Shen Shen, Yu Xiang es bastante reservado. Por favor, no te ofendas.